Ahí sí. Bien, vamos a comenzar esta clase entonces. Hoy nos corresponde el libro de este profeta, el profeta Ageo, otro de los profetas menores, ¿ya? Tenemos que recordar que este es un profeta menor. ¿Se acuerdan por qué se llaman profetas menores? ¿Alguien se acuerda por qué es profeta Eran menor? corto la historia, parece, ¿o no? Claro, no la No, historia, porque no, el tiempo de exposición de sus profecías son menores, ¿ya? Solo por eso son los profetas menores, no porque sean menos importantes o menos, no sé, potente su mensaje. De hecho, de estos profetas menores, varios, Esdras, Ageo, Sofonías, su mensaje es sumamente potente, solo que son más cortos sus relatos y todo eso. ¿Ya? Entonces hoy vamos a estar con Ageo. ¿Alguien sabe de Ageo? ¿Alguien sabe algo de este profeta? ¿Algo que haya escuchado o leído en estos días o alguna vez? no. ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces a introducirnos en lo que es este libro. Ya aquí vamos a hablar un poquito de la introducción y algunos datos de este profeta y de este libro. Y vamos a terminar analizando los cuatro mensajes relevantes que Ageo entrega. Vamos a ver cuatro mensajes, distintas profecías sumamente relevantes que el profeta entrega. Los vamos a ver y los vamos a analizar. Eh, Ageo tiene solo dos capítulos, por lo tanto los vamos a ver solo en esta clase. No puedo hacer más clases de este libro, porque son solo dos capítulos, pero vamos a tratar de ocupar muy bien el tiempo porque hay mensajes bellísimos, poderosos acá en este, bueno, con toda la Biblia, pero para que podamos rescatar lo que este libro a nosotros nos dice. ¿Ya? Voy a mandar solo un mensaje porque he hecho de menos a mucha gente que debiese estar. Entonces, comenzamos con la introducción a este libro. Como dice ahí, Ageo es el 10º libro de los profetas menores, ¿ya? Y es el primero de los tres profetas del post-exilio, ¿ya? Después de que ellos regresan del exilio. Acuérdese usted que en el libro anterior nosotros hablamos de cuando el pueblo se fue al exilio a Babilonia. Bueno, esto es el primero, Ageo es el primero de después de la vuelta del exilio, junto con Zacarías y Malaquías, cuando ya ellos regresaron al pueblo, cuando ya ellos regresaron a su tierra prometida después de haber sido exiliados. Ya, este es uno de los libros más breves del Antiguo Testamento. Como les mencionaba, solamente dos capítulos, tiene 38 versículos. Ya, pero su importancia histórica y teológica es muy, muy grande, es tremenda. Y es lo que quiero que vamos analizando y que usted pueda rescatar lo más posible de este libro, absorba lo que más pueda. Por eso es que nosotros siempre tratamos de motivar a que usted esté concentrado en las clases, como si usted fuera al colegio, como si usted pagara un instituto bíblico y obligadamente tuviera que ir a la clase porque la está pagando, porque no quiere perdérsela. Ojalá así usted pudiera tomar esta clase, aunque aquí no la paga, pero es sumamente relevante absorber la mayor información posible. Ya, entonces, este mensaje, estas profecías que entrega este libro, marca el momento en que Dios ya levanta su voz profética para reactivar la reconstrucción del templo de Jerusalén después de 16 años donde estuvo paralizada esta construcción. Ya el exilio se comenzó a construir y no se terminó. Entonces, a diferencia de otros profetas, Ageo no está escrito principalmente en poesía,
sino en una prosa completamente narrativa. Aquí él no está siendo poético ni alegórico, sino aquí él está narrando lo que suceda y que combina el reporte histórico desde lo que estaba viviendo con esto divino que Dios a él le transmite. Cada uno de sus mensajes está fechado con mucha precisión, día, mes y año del reinado de Darío. Cada mensaje dice en el día tanto, en la fecha tanto, todo, y lo vamos a ir revisando en sus mensajes, pero está sumamente fechado, así claramente, lo cual convierte este libro en uno de los textos proféticos más fáciles de ubicar cronológicamente en toda la Biblia. El nombre de Ageo en hebreo proviene de la raíz Hak. Ahí lo puse, sí, del nombre de la raíz Hak, que significa fiesta o festivo. Imagínense usted, el nombre de Ageo da un mensaje sumamente potente y este es su significado. Y podría traducirse como mi fiesta o nacido en día de fiesta. Y este significado de este nombre resulta sugerente frente al mensaje que él transmite en este libro, porque Dios llama a su pueblo a dejar el desánimo, a dejar el letargo, para volver a experimentar la alegría de su presencia en medio de ellos. Por lo tanto, su nombre sí es completamente relevante, importante en todo lo que se está entregando. Eh, bueno, aquí en este libro nosotros podemos fácilmente observar una lectura sumamente rápida en este profeta. Uno de los temas predominantes tiene que ver con la casa de Dios. Es el tema que vamos a ver en todo este libro, que habla constantemente de la casa de Dios. Y esto aparece alrededor de 10 veces en estos 38 versículos que tiene este libro, aparece 10 veces mencionada la casa de Dios. Es uno de sus mensajes más relevantes. Y en los primeros versículos habla acerca de que la casa de Dios estaba en ruinas, estaban desiertas, lo vamos a ir analizando. También vemos que el pueblo está sumido en una increíble indiferencia ante esta situación. Y como consecuencia de todo ello, vemos como Dios, por medio de este profeta, reta al pueblo para que reflexione sobre la incongruencia de su indiferencia y sobre las tristes consecuencias que estaba teniendo en sus vidas. Por eso es que vamos a ver acá en este libro el versículo clave que yo lo voy a mencionar, que es de Ageo 1:5, que meditad sobre vuestros caminos. Y se lo menciona en 2 ocasiones acá el profeta. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a analizar en esto. Ahora, cuando escuchamos acerca de la casa de Dios, esto nos podría solo llamar la atención de trabajar en su casa, que es lo que el profeta hace. Hace un llamado a trabajar en la casa de Dios, porque aquí les habla de que antes que nada se sepa que cuáles son las prioridades de su vida. Eso es lo que acá el profeta quiere mencionarle, ¿ya? Y es lo que él está haciendo tanta relevancia. Mm, adelante, ya. Ya, el autor del libro, que es Ageo, ¿cierto? Aquí se presenta a sí mismo como el oráculo del profeta Ageo. Por eso dice que está escrito por mano del profeta Ageo. Y de hecho esto también se menciona en Esdras, cuando también habla, donde se confirma que profetizó junto a Zacarías durante la reconstrucción del templo. Por lo tanto, este libro es escrito por el profeta Ageo. Uno podría pensar, bueno, si se llama Ageo, pero no necesariamente quien escribe, cómo se llama el libro, es quien lo escribe. Pero en este caso, sí, se sabe súper poco de la vida personal de Ageo, ya que la Biblia no menciona a su familia, a sus padres, ni su tribu, ni su lugar de origen.
y eso no es común. En los profetas anteriores, en la mayoría, siempre sabemos, hijo de, ¿no ve que usted escucha de Sofonías, hijo de tanto, de la tribu tanto? Bueno, Ageo no lo menciona, no menciona de quién es hijo y no menciona de qué tribu es. Por lo tanto, es desconocido, por así decirlo, su genealogía. Ya en este libro nosotros encontramos en el capítulo 2, cuando Ageo pregunta, de hecho lo dice en el 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Bueno, esta pregunta, gracias, hijita. ¿De hecho, Luz Santa? Tome, llévese esta, por favor. Esta pregunta sugiere que el propio Ageo pudo haber visto el templo de Salomón antes de su destrucción, en el año 586 antes de Cristo, lo cual esto lo situaría como un hombre de edad avanzada, porque aquí han pasado bastantes años desde ese acontecimiento. Por lo tanto, esto nos daría un índice de que quizás Ageo no era tan joven, era un hombre adulto, era mayor, probablemente mayor de 70 años, si uno lo calcula entre el año 586 hasta esta fecha. Ya al momento de dar esta profecía, que era el año 520 antes de Cristo, por lo tanto, si uno saca las cuentas del 586 al 520, era un hombre de avanzada edad. Ya la tradición judía posterior lo ubica entre los hombres de la gran asamblea, o sea, un cuerpo tradicional de escribas y de maestros que habría ayudado a preservar la escritura después del exilio, aunque esto no se puede confirmar con una certeza histórica, pero también se menciona que podría haber sido parte de esta asamblea, de haber hecho grandes escritos. Sí, y su ministerio profético, según el texto de lo que menciona, duró muy poco tiempo. Ya, por eso es que solamente tiene 2 capítulos, apenas unos 4 meses. Si calculamos esta profecía, todo lo que vamos a ver en estos 2 capítulos, alrededor de unos 4 meses, solamente duró este ministerio que fue muy preponderante, pero que fue bastante escueto, bastante corto. Ya, entonces, como les mencionaba, este ministerio profético de Ageo es el mejor fechado, es el que mejor se identifica por fechas de cuándo, cómo. Es muy claro en eso y lo vamos a ir viendo las fechas específicas donde uno puede ubicarlo cronológicamente. Lo que sí es evidente en este libro por el contenido del libro es el carácter de Ageo. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que es un profeta práctico y directo, enfocado no en denunciar la idolatría. Aquí este profeta no es algo que viene a decir, oye, arrepiéntanse del pecado. No, 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 no. Como los profetas del preexilio. Todos los profetas anteriores siempre arrepiéntanse, vendrá el castigo, vendrá la ira, y después vino el exilio, ya. Acá no. Acá ya pasó el exilio, ya regresaron, y aquí no vemos a un profeta que está anunciando idolatría en arrepentimiento, sino que aquí él está confrontando la apatía espiritual. Ya está enfrentando a que la gente no estaba teniendo espiritualidad y que las prioridades desordenadas del pueblo estaba siendo restaurado, pero que estaban desanimados. Eso es lo que nos vamos a encontrar en este libro, en lo que vamos a ir analizando. El contexto histórico de este libro, eh, bueno, ahí yo puse algunas fechas ya en el cual para enseñar nosotros y para hablar un poquito de Ageo con propiedad, es súper importante ubicarnos nosotros mismos en la secuencia de acontecimientos que llevaron al pueblo de Judá desde la destrucción de Jerusalén hasta la reconstrucción del templo. Y ahí yo les puse un poquito los años, ¿cierto? Del 586, donde vinieron Jerusalén y el templo de Salomón son destruidos por los babilonios, ¿ya? Acuérdese usted que el templo de Salomón, ese templo maravilloso, extraordinario, fue destruido por los babilonios y ahí fue donde se llevaron al pueblo al exilio.
Después en el 539, Ciro el Grande conquista Babilonia y ahí es donde nace el imperio persa como una potencia dominante. Los persas, ¿se acuerda que también hemos hablado de ellos que han sido, que fueron crueles, que los persas fueron terribles con el pueblo? Después en el 538, el edicto de Ciro autoriza el regreso de los judíos y ahí es donde viene la reconstrucción del templo. En Esdras, cuando Esdras, ¿cierto?, empieza con esta reconstrucción y después en el 536 el primer grupo de los repatriados llegan a Jerusalén liderados por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ahí es donde se reconstruye el altar y se coloca el fundamento del templo. Todo esto mencionado en Esdras. Ya todo esto es mencionado. Ay, no, ya, chica, ya, que tenía que decir todo esto mencionado en Edras, ¿ya? Luego de eso, el 536 al 530, vemos la oposición de los pueblos vecinos, donde se está intentando construir el templo, pero en Edras, todo esto lo vemos en Edras, los vecinos no quieren, se rehúsan. Y en el 522, Darío I asciende al trono de Persia. Ahí ya él toma este mando. En el 520, en el segundo año de este mismo rey Darío, es donde aparece Ageo y Zacarías, donde profetizan. Y ahí viene, se reanuda la reconstrucción del templo. Y el 516, 515 es donde está el templo. Este segundo templo es terminado y es dedicado. ¿Ya? Entonces ahí es donde vemos las apariciones de estos profetas anunciando todo esto post-exilio, después del exilio. Se me pegó ahí. Entonces, el imperio persa, para que entendamos un poquito, y el edicto de Ciro, en el año 539, como les mencionaba, Ciro el Grande conquistó Babilonia y se convirtió en el gobernante del imperio más extenso conocido hasta entonces. Entonces, a diferencia de la política siria y babilónica, de deportación, donde fueron forzados, Ciro adoptó una política de tolerancia religiosa y él fue el que permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Eso fue algo de Dios, por supuesto. Y en parte por convicción y por estrategia política para asegurar la lealtad de los súbditos. Por eso es que Ciro lo permitió. Ahí fue donde, recordemos que el pueblo estaba preso, estaban como esclavos. Él era el rey, pero él permitió y dijo, ya, por un tema de estrategia, por un tema religioso, yo les voy a permitir, les voy a autorizar que vayan y construyan sus templos. Y ahí es donde está Esdras, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice, así ha dicho rey de Ciro, Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Entonces ese edicto permitió que un primer grupo de judíos regresaran a Jerusalén, liderado por dos figuras sumamente relevantes, quienes son Zorobabel, que fue el gobernador de Judá y descendiente de la casa de David, y Josué, el sumo sacerdote, descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, y ellos fueron los que regresaron con esta misión de reconstruir. Ahora, el grupo repatriado reconstruyó primero el altar, ¿cierto? Restableció el culto y poco después colocó el fundamento de este nuevo templo. Un momento donde hubo mucha emoción intensa mezclada con el llanto de los ancianos que recordaban la gloria del templo de, de Salomón, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando el año pasado estudiamos Samuel, donde Salomón construyó el templo y lloraban y se alegraron tanto y celebraron porque fue algo extraordinario? Bueno, ellos aquí, solamente con el cimiento en Esdras, solamente con el cimiento ellos volvieron a sentir esa emoción de lo que habían vivido. Pero sin embargo, los pueblos vecinos, los samaritanos y otros grupos que se habían extendido a la región, se opusieron a la reconstrucción. Primero, ellos se ofrecieron, ya vamos a ayudar, pero eso fue una intención de infiltrarse y de sabotear el proyecto.
y de enviar cartas de acusación a la corte que lograron detener la obra por el decreto real. Y ahí es donde la obra quedó paralizada durante aproximadamente 16 años, cerca del 536, como les puse ahí, al 534, y quedó 16 años abandonada la obra. Entonces, finalmente, después de un periodo de inestabilidad, donde muere el hijo de Ciro, donde fue provocada su muerte, ahí es donde Darío se consolida como rey de Persia, y él cuando estaba reinando, es cuando Dios levanta a Geo. ¿Por qué le he mencionado todo esto? Es para que entendamos por qué llega Geo, ¿ya? Es porque en Esdras la reconstrucción se paralizó todo el tema, y después de todo eso, de 16 años de haber estado detenida la construcción, es donde llega Ageo, Dios levanta a Ageo, y poco después a Zacarías para confrontar al pueblo por su negligencia y motivarlo a retomar la construcción del templo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí con esto? Esto es harta historia, pero este contexto es importante para que entendamos por qué Ageo se levanta de esta manera. Ahora, el contexto espiritual y social del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo ahí espiritualmente y socialmente? Ahí vimos un poquito el contexto histórico de cómo se llegó a esta etapa. Pero ahora también veamos cómo estaba el pueblo espiritualmente en este periodo. Y más allá de la política internacional, el verdadero problema de Ageo que enfrenta acá es interno en la gente. ¿Qué enfrenta? El desánimo, la apatía, la indiferencia y el desorden de prioridades que el pueblo tenía. El desánimo, ahí yo les puse tras 16 años de estancamiento. Imagínense, la oposición externa había apagado el entusiasmo inicial del regreso del exilio. Cuando Darío los autoriza, ya vayan, ok, yo les doy permiso, vayan a sus tierras, construyan sus templos, wow, ellos felices, pusieron los primeros cimientos, celebraron, recordaron cuando Salomón había hecho el templo, pero esa emoción se había acabado, se había apagado después de 16 años. Y lo que comenzó como un movimiento de fe y expectativa, se convirtió con el paso del tiempo en resignación. Y el pueblo interpretó el obstáculo como una señal. Imagínese usted esta frase, por favor. Una señal de que no era el tiempo de Dios. Yo he escuchado tantas veces esta frase, que no es el tiempo de Dios. Y ellos interpretaron este periodo como eso, como que no era el tiempo de Dios de reconstruir la casa de Jehová. Una excusa espiritual para justificar la inacción, justificar el que no haya movimiento. Entonces, mientras el templo, perdón, permanecía en ruinas, el pueblo había encontrado tiempo, había buscado recursos para construir y decorar sus propias casas, incluso describiéndolas como revestidas de artesonado, aquí dice, un lujo reservado normalmente solo para palacios. Y ellos se habían enfocado tanto en recursos, tanto, que no es solo que, pero ¿qué tiene que construir en su casa? No, si no era el enfoque que no construían sus casitas, es que su enfoque solo había sido eso, tanto que habían convertido sus casas en palacios, no solamente en casita. Y la casa de Dios esperaba, po, pero las casas propias eran palacios, habían sido terminadas. Entonces aquí Ageo señala que el pueblo experimentaba sequías, y lo vamos a ver acá. Había malas cosechas, había inflación y una sensación de vacío económico tremendo. Y lo interpreta aquí no como mala suerte, sino como la disciplina de Dios por haber descuidado su casa. Y los que regresaron del exilio
eran un remanente sumamente reducido comparado con la nación que había existido antes del destierro. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban al comparar el nuevo fundamento, el nuevo cimiento con la gloria pasada, lo cual generaba en la comunidad un sentimiento de insignificancia, desánimo colectivo frente a la tarea. Ellos puro que lloraban, puro que lloraban, puro que lloraban, y eso hacía que todo el mundo cayera en esta sensación de negativismo, de que no habían logrado lo que tenían que hacer. Entonces, cuando veamos los mensajes, sobre todo en el tercer mensaje aquí que vamos a ir viendo de Ageo, este revela que existía una preocupación por la contaminación ritual. El pueblo, sus ofrendas y hasta sus obras estaban de alguna manera contaminadas por causa de su desobediencia previa. Un tema que Ageo aquí utiliza para enseñar un principio espiritual sumamente profundo acerca de la santidad. Y lo vamos a ir viendo en los mensajes. ¿Ya? Todo esto, queridísimos, es para que entendamos los mensajes. Vamos a ver esto, vamos a empezar a leer, no se preocupen. Solo es que quiero que usted entienda por qué Ageo da los mensajes que da. Los personajes clave de este profeta, de este libro, ¿cierto? Son tres, fundamentalmente. Está Zorobabel. ¿Usted ha escuchado cuando Andrés dice, y Dios despertó el espíritu de Zorobabel? Bueno, si usted no entiende por qué lo dice siempre, ahora lo vamos a leer. Aquí es donde sale, Ageo, cuando dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Aquí lo vamos a estudiar. Zorobabel era nieto de Joaquín, Jeconías, el penúltimo rey de Judá antes del exilio, y por tanto era descendiente directo de la línea davídica, del linaje de David. Fue nombrado gobernador de la provincia persa de Judá y lideró junto a Josué el regreso del primer grupo de exiliados. Su papel aquí es especialmente significativo porque a través de este hombre la promesa de la dinastía davídica, del linaje de David, continúa. Ya vamos a estudiar esto porque eso es preciosísimo, uno de los últimos mensajes que Ageo le da a Zorobabel, pero acá vamos a ver marcadamente a que hubo un juicio sobre su abuelo Joaquín, porque había sido un pésimo rey, y aquí vemos en Zorobabel cómo Dios invierte aquello, un mensaje poderoso. Josué, ya que no es el Josué de Moisés, Yo eso le iba a ya. preguntar. Sí, no es el mismo Josué, aquí estamos en años luces, estamos muy, muy lejos del Éxodo. Ya es otro Josué, Jesúa, y aquí lo vamos a leer un poquito. Dice ahí, ¿cierto? Que él es sumo sacerdote, él era hijo de Josadac, por lo tanto es de la línea sacerdotal. Josué no fue sacerdote en Moisés, pero aquí este Josué era del linaje sacerdotal de la línea de Sadoc y junto a Zorobabel, él representa también un liderazgo dual, sumamente significativo. Y Dios usa para dirigir al pueblo en esta etapa, también para guiar en este tema de la construcción. Él era el sumo sacerdote y ustedes saben, ¿verdad?, que el sumo sacerdote es sumamente relevante en el servicio en el templo y a la presencia de Dios. Y el tercer personaje clave es Zacarías, ya que Zacarías es contemporáneo de Ageo, tienen como la misma edad, y él comenzó a profetizar 2 meses después que Ageo, perdón, ya en Zacarías, que es el profeta que sigue después, que en las próximas clases lo van a ver. Hay un pasaje en el capítulo 3 me parece paralelo y contemporáneo, donde Josué aparece en una visión revestido de vestiduras limpias en lugar de vestiduras sucias. Una imagen de purificación que complementa el mensaje de Ageo aquí en lo que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente relevante en lo que nosotros vamos a ver. Ahora, Zacarías, eso sí, con un estilo súper diferente a Ageo. ¿Ya? Él es de muchas visiones, van a ver en las próximas clases ya mucho simbolismo, mucho tema apocalíptico,
En contraste con los mensajes de Ageo, que son sumamente directos y prácticos. Aquí Ageo es súper práctico en sus mensajes. Y ambos profetas trabajan en conjunto para lograr el mismo objetivo, la reconstrucción del templo. Bien, ahora sí entonces vamos a leer el libro y vamos a analizar, porque en estos dos capítulos hay cuatro mensajes que Ageo le entrega al pueblo. Y vamos a leer. ¿Tiene usted ahí su Biblia? Los que tienen cámaras apagadas, yo los voy a ir a hacer leer también, ¿ya? Para sentir que están ahí. Ageo 1, ¿alguien me ayuda? Ageo 1 del 1 al 11. Yo, pastor, del 1 al ¿Ya? 11, Sí, por favor. ya dice, el llamado a, a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, ¿todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor? Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres y cuando trajeron la cosecha a su casa, ya la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambres y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Muchas gracias. ¿Alguien que haya escuchado la lectura o la siguió? ¿Qué interpreta de esto? ¿Siguieron la lectura? ¿La leyeron? Y estaba siguiendo la lectura, igual me costó entenderlo. Habla de que se preocuparon de construir otras cosas antes del templo, ¿no? Y a raíz Sí. de eso, la última parte, o sea, la parte del versículo del 9 en adelante, y una de las maneras como de reprenderlo el Señor es que les va a quitar las cosechas y va a mandar todos esos menesteres malitos para la gente. Ujú. ¿Qué opinan ustedes que Dios haya hecho esto? ¿Por qué le incomodó que no construyeran su templo y que se dedicaran a sus casas? Pastora, ¿Mm? ¿puedo opinar algo? Bueno, por lo que hablaba al principio era que igual el pueblo patudamente dijo que todavía no, espérame, que todavía no llegaba el momento para construir la casa de Dios. Entonces era lo que usted hablaba un poco al principio, que era Mm. que eso de que nosotros ser como tan pasivos en las cosas de Dios, como poner excusas. Entonces yo creo que por ahí va todo también, po. Por ahí va la consecuencia también de un pueblo
que prácticamente estaba cómodo. Ujú, exacto. Sí. Bueno, Pastor. Pamela también puso, Ah, perdón, ya. puso algo Bien, súper interesante porque dice ahí ella, se habían olvidado de él, se preocuparon de otras cosas y se habían olvidado de él, que Y es, eso mismo iba a comentar porque iba a leer, estaba leyendo aquí, decía que se preocuparon de ellos mismos y descuidaron la vida espiritual. Porque como usted bien dijo al principio, Dios no le molesta que nosotros nos preocupemos de nuestro hogar, de que estudiemos, siempre es algo que usted siempre nos dice. Dios no le importa que, Dios no se enoja porque usted estudie, porque quiera arreglar, porque quiera trabajar, no. Pero aquí lo que es preocupante es cuando descuidamos nuestra relación con Él. Y eso es como lo que Dios está como llamándoles la atención. sí. Alguien más iba a hablar, la Marta parece. no, porque la Nicole me quitó toda la idea. Tengo rabia, tengo Era rabia. rápido. ¿Para qué? Puedes decir, puedes decir idem, puedes decir Amén. Marta, idem, idem. Pastora, por acá ¿Sí? también se puede considerar como en muchas ocasiones también yo creo que por parte mía me pasó muchas veces al ir madurando en estos caminos del Señor, que sacaba del primer lugar al Señor por mis deseos, por mis necesidades, y ese era el camino que no me llevaba directamente a Él, era claro, para apartarme de Él y preocuparme de mis necesidades, trae consecuencias. Y yo creo que eso también es sacar a Dios del primer lugar. Sí, claro, claro que sí. Bueno, y como muy bien ustedes lo han dicho todos, efectivamente acá tenemos que primero pensar qué era el templo. ¿Qué era el templo? A ver, ¿por qué era tan importante el templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Exacto. Entonces aquí, porque uno puede decir, ya, pero una iglesia, nomás un templo, ¿qué tan relevante? Tenemos que pensar que en ese contexto, en ese tiempo, donde estaba el templo, es donde estaba el arca de la presencia del Señor. Por lo tanto, si no había templo, no había presencia. Mm. Entonces, cuando aquí vemos a este pueblo, imagínese usted, fueron exiliados por su pecado, su rebeldía. Después Dios los devuelve a su tierra para que construyan el templo. Ya, ok, volvamos a construir, volvamos a levantar el templo. Comenzaron y 16 años que pasan sin presencia. Mm. 16 años viviendo su vida preocupados de su día a día, de sus cosas sin presencia. Y es ahí donde ustedes bien mencionan que aquí no se trata de que hayan solo hermoseado sus casitas, está bien, pinte su casa, póngala bonita, haga lo que quiera, pero es el hecho si lo hablamos de un tema físico, ahí literalmente estamos hablando de que no había presencia, de que se dedicaron a solo y cuando habla de casas artesonadas, esa palabra, ahí no habla de que solo pintaron la casa, que solo la construyeron, que solo la pusieron cómoda. No, no, no. Hablamos de que ellos sus casas las dimensionaron como una cuestión lujosa exuberante. No solo se preocuparon, bueno, ya vivamos cómodos, no. Ellos se preocuparon y cada vez su única preocupación era que sus casas fueran exuberantes, así como con mármol, con el mejor jacuzzi, con casi pilares de oro, lo máximo. Pero el templo donde habitaba la presencia de Dios en el piso todavía. Entonces, ahí es cuando vemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien habló o no? ¿No? Ahí es donde vemos que en aquí, literal, hablemos literal de esto, se olvidaron de esta construcción, se olvidaron de lo que era importante, que después de tantos años exiliados, tantos años en una tierra extranjera, en una tierra ajena, vuelven a su tierra prometida, pero vuelven sin la presencia. No Pas- tenían a la presencia ahí, ¿sí? leyendo como esto y con lo que usted comenta, es como también lo que hablaba el pastor David, el domingo, que también
bueno, si lo llamamos como hoy día, nosotros sabemos que la presencia de Dios está en nosotros, ¿cierto? Su espíritu está dentro de nosotros y eso puede llevarse muchas veces como al servicio. Nos dedicamos a servir y el servicio, pero perdemos la parte de nuestra relación personal con Cristo, po, con el Señor, que es como lo que hemos estado hablando este último tiempo a través de la palabra, pues el conocer a Dios, que no, que dejamos de relacionarnos con Él y claro, pues podemos estar conociendo su palabra y todo, pero nos dejamos de relacionar, po. Hoy día como en el presente sí lo llevamos. Claro, aunque técnicamente, al menos si servimos, claro, no es la idea de servir eso, pero ahí el pueblo ni siquiera estaba sirviendo en el templo, o sea, ni siquiera servían para ellos, servían para ellos nomás. Ya por último, ya iban al templo de mala gana y pintar. No, 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 ni siquiera eso hacían, ni siquiera se acercaban al lugar del templo, solo ellos, ellos, ellos. Entonces, es el hecho de las prioridades. Y aquí lo que el profeta está haciendo es invitarlo, y de hecho por eso es que el versículo clave de este libro es el 1:5, donde él los invita a reflexionar y dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y se los dice dos veces, en el 1:5 y en el 1:7. Nuevamente le dice en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Aquí les está diciendo, oye, reflexionen sobre el estilo de vida que están llevando. Les está hablando a hacer una reflexión honesta sobre la relación entre su desobediencia y las dificultades económicas que estaban atravesando. Porque después aquí también lo menciona, sembran mucho, pero cosechan poco. Comen y no se sacian. Visten y no se calientan. Entonces, imagínese usted estar ganando un sueldo y que sea un saco roto. Y aquí sí quiero que hablemos de esto de esta manera literal, de esta manera de lo que dice acá. Y lo que habla aquí el profeta, porque podemos espiritualizarlo, no, sí, es que la búsqueda del Señor, sí, 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 pero llevémoslo a esto, al hecho de que usted sabe, hermanos queridos, que el dinero no es un tema para la iglesia, no es un tema que nosotros sea relevante, porque el que es proveedor de todo es el Señor. Pero cuando nosotros vamos en esto y vamos a esta parte de la escritura y vamos a la palabra del Señor, el hecho de que nosotros reflexionemos acerca de que uno a veces, no sé, las ofrendas, uno siempre dice, no, no puedo, no tengo, no puedo llevar un confort a la iglesia, no puedo llevar un aceite, no, nunca tengo, o no puedo compartir con nadie más. Pero si uno se va y analiza y es sumamente sincero, uno sí podría hacer. Uno cuando vaya y analiza sus finanzas, sus recursos, a veces, hermanos, nos volvemos tan cerramos tanto la mano con respecto a lo que es la obra del Señor y a lo que significa ayudar a otros, bendecir a otros. Nosotros como iglesia jamás hacemos doctrinas ni referencias cuando pasamos la ofrenda, ni siquiera ministrado, no, mire, la Biblia dice, no, 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 si aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando vamos a esto, hermanos, realmente es que nosotros sí tenemos que saber que si bien Dios no nos bendice de acuerdo al porcentaje que damos, pero sí, hermanos, hay una promesa detrás de la siembra y la cosecha. No es que yo siembro 10 y voy a recibir 100. No, 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 esa no es la promesa. Es el hecho de que nosotros sepamos que al extender nuestra mano, Dios jamás, jamás se va a negar a bendecirnos, jamás. Por lo tanto, no sé si le pasa a usted o le ha pasado en algún momento, eh, no sé, que siente que nunca le alcanza para nada, que a veces está súper apretado. Bueno, porque a veces el dar al servicio del Señor no es que Dios nos pague, pero en eso es que nosotros también hacemos actos de fe, de saber que no dependemos de mi sueldo, de mi empleador, de lo que recibo, ni de un porcentaje. Nosotros no dependemos de lo que tengo o no tengo en el banco, dependemos del Señor.
Nosotros nunca, y siempre le hablamos, jamás le diríamos, le quedan 10.000 en la cuenta para el pancito de la semana, jamás le diríamos, ofréndelo y verá cómo Dios le va a multiplicar. No, nosotros decimos, si le queda eso para el pan de la semana, cómprele pan a sus hijos, aliméntese. Eso siempre tiene que ser la prioridad. Pero sí también tenemos que saber que el tender la mano para el servicio del Señor, para la casa del Señor, hermano, Dios sí eso lo recibe. Dios sí eso lo recibe. Y no hablamos de cantidad. Aquí nosotros no le decimos el 10%. No, no, no. Aquí no hablamos de eso. Es el hecho de la intención que usted diga, fui a la feria y compré de esos paquetes de confort que valen, no sé, 2.000 pesos los 6, compré un paquetito para llevarlo a la iglesia, porque eso es lo que puedo, eso es lo que tengo. Perfecto. Es el hecho de que nosotros sepamos que el servicio y la casa del Señor también son importantes. También es algo que nosotros podemos ser partícipes. Nosotros, hermanos, no nos queremos construir el templo, usted lo sabe, y justo estamos en ese periodo, así como que este profeta nos ayuda mucho. Y estamos en toda la intención de construir y todo el tema. Y yo podría hablarle de esto. Ve, hermano, mire, usted hay que pintar su casa y la iglesia viene y la pintamos. Y podría ocupar este profeta para motivarle y decirle al final de esta clase que vamos a sellar esta palabra, que haga un compromiso, haga un pacto y ofrendemos para la construcción. Pero en eso no es el sentido. Amén. Varias manos levantadas, el Señor lo sabe. Pero ese no es el sentido, es el hecho de que nosotros sepamos que el servicio al Señor, si bien es nuestro tiempo, pero también son cosas que nosotros tenemos, también es parte de nuestros recursos, porque nuestros recursos vienen del Señor. Nuestros recursos son dados por el Señor. Y si yo me asusto, hermano, cada vez que voy a ofrendar y creo que no es que se quede sin dinero por ofrendar, no, no, no. Pero si usted puede ofrendar, si usted puede realmente apartar una ofrenda que el Señor pone en su corazón, no hacerlo asustado de que le va a faltar, porque el Señor es el proveedor. El Señor es el que siempre nos ha sustentado, lo hizo antes, lo hace ahora y lo hará después. Entonces, en base a esto, cuando realmente, yo hermano, y se lo digo, aquí realmente sí hay promesas ocultas escondidas de esto. Años, bueno, yo toda la vida he ido a la iglesia, pero hubo un periodo de nuestra vida en el cual nosotros estábamos muy, muy críticos de dinero. Yo siempre cuento, yo iba a la cuenta, compraba todo esto de mercadería blanca de la cuenta. Si mi carro era todo blanco, todo, todo lo de la cuenta. Que el arroz es súper bueno el arroz de la cuenta, en todo caso. Pero todo lo demás era también todo blanquito. Igual había momentos en que me daba tristeza, qué sé yo, pasaba un momento de mucha crisis. Y en ese periodo nosotros, bueno, éramos parte de un liderazgo, servíamos en la iglesia, y quiero que me entienda usted. Nosotros hemos enseñado acerca del diezmo y todo eso. Y nosotros, cuando la gente, aunque incluso esté mal enseñado y la gente lo hace de corazón en las iglesias en las que van y diezman, Dios ve eso, la intención del corazón, más allá de lo que se le enseña. Y en este periodo nosotros participábamos, diezmábamos. Bueno, nosotros, para que usted lo sepa, nosotros a nuestro pastor siempre le damos una ofrenda, hermanos. Nosotros a usted no le enseñamos de diezmo, nosotros hablamos de siembra en la iglesia, pero nosotros sí le ofrendamos a nuestro pastor, porque nosotros creemos en la honra al siervo de Dios. Nosotros sí creemos mucho en eso, en que el siervo del Señor tiene que ser honrado, no por un porcentaje, pero sí por un reconocimiento al tiempo y a la palabra entregada. Así como Elías, cuando usted ha visto que Elías fue y esta mujer le hizo una habitación así especial para él porque lo honró, nosotros creemos en eso. Bueno, el tema es que nosotros diezmábamos ahí según el porcentaje, hermano, ¿sabe? Y verdaderamente yo le digo, a pesar de que estábamos sumamente estrechos en esto, jamás, nunca a nosotros nos faltó. Y fielmente apartábamos nosotros, a veces no era el 10%, no podíamos hacerlo, pero siempre nosotros apartábamos parte de nuestros ingresos y nunca, jamás yo podría decir, chuta, lo di, me quedé sin plata para esto, jamás. Dios siempre es fiel con los suyos. Y aunque uno diga, ya, pero lo hacíamos a lo mejor por algo que se nos enseñó, que no estaba tan bien, probablemente. Pero Dios mira el corazón. Dios miraba el corazón y la actitud con lo que nosotros lo hacíamos. Por lo tanto, usted nunca crea que lo que usted hace para la obra del Señor es una pérdida. Nunca, 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 nunca. Entonces, acá
el profeta le expresaba aquí al pueblo, oye, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Y es porque a veces solamente nos preocupamos de llenarnos nosotros, hermanos, y a veces el dinero se nos va ante las manos. Yo veo, hermanos, yo veo casas, familias que a veces están, no sé, más justos que otros, pero que son sumamente dadivosos, y yo de verdad me sorprendo que nunca nada les falte en sus casas. De hecho, al contrario, siempre veo como abundancia, siempre veo como todo. Y también, y no lo digo en esta iglesia en particular, lo digo en general en la vida, pero también he visto gente muy bendecida, de buenos sueldos, profesionales, que siempre andan justos, siempre andan sin plata, siempre andan preocupados del dinero, pero si uno se pone a pensar en la generosidad al Señor, no son generosos. Entonces, no es, insisto, que uno hable aquí de porcentajes, de pactos, de sellar o de diezmos. No, no, no. Uno aquí tiene que pensar en que todo lo que uno hace para el Señor sí lo mira. No de acuerdo a cantidades, sino de acuerdo a la actitud del corazón, hermano. Y todo lo que uno hace con honestidad al Señor, Él lo toma como una ofrenda agradable. Y Él jamás va a permitir que hijos suyos queden desvalidos, menos cuando Él ve que nosotros estamos haciéndolo para su obra, para los suyos. Imagínese usted si usted da un confort para que los hijos del Señor, los santos, vayan al baño y ocupen confort. Uno dice una tontera, pero hermano, eso es un detalle tremendo. Imagínese usted que usted diga, voy a llevar a la iglesia o no sé, voy a poner cera, qué sé yo, porque yo quiero que los hermanos cuando vayan vean enceradito el piso, o no sé, o voy a bendecir a una hermana que yo veo que a lo mejor le cuesta y le voy a bendecir al hermano. Son los santos del Señor y el Señor se agrada cuando tenemos actitudes que son para bendecir a sus hijos en su casa. Amén. Entonces aquí nosotros en este mensaje vemos un mensaje sumamente directo del profeta. Y hay una respuesta del pueblo en esto, ¿ah? Que es del mismo capítulo 1, del 12 al 15. ¿Alguien me ayuda a leer eso? A mí me gustaría leerlo, pero tengo cualquier bulla aquí con los niños. Igual nomás le damos color. ¿No se No escucha, se hermano? escucha, no se escucha No, bulla. no. Ya, del 12 al 15 el uno, ¿no es Sí, cierto? sí, por favor. La NTV. Obediencia al llamado de Dios. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehoazadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, Si no se escucha, tranquilo. perdón, enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehoazadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. ¿Hasta ahí está? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le llama la atención algo de esto que leyó José? O si usted lo pudo seguir. ¿Algo? Ahí aparece la parte que el pastor dice siempre, y despertó el espíritu de Zorobabel. Bueno, en la nueva traducción viviente dice el entusiasmo, pero me imaginé que era ese, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y despertó. Ahora usted cada vez que él lo diga lo va a entender, porque Zorobabel estaba apagado, po. Y vino Dios y lo despertó. Por eso es que Andrés dice, tenemos que despertar y el Espíritu de Dios despertó a Zorobabel. Que así es como tenemos que hacer. ¿Ya? Ahí para que se acuerde siempre de por qué lo dice y dónde está en Ageo. ¿Ya?
algo más. Bueno, mire, acá es sumamente importante esto porque es la respuesta del pueblo y a diferencia de la mayoría de los mensajes proféticos en el Antiguo Testamento, este es recibido con obediencia casi inmediata aquí, en este relato. En este relato, donde aquí ya Dios les dice, oye, mira, medita sobre estos caminos y llame la sequía, bla, 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 bla. Aquí viene esta respuesta. Y oyó Zorobabel, escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado. Y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, aquí ellos reciben esta palabra, ¿cierto? Zorobabel, Josué y todo el pueblo temieron. Y Ageo transmite una palabra de aliento muy breve, pero central, que lo dice acá en el versículo. Por eso es que tome atención a la lectura y vaya siguiéndola, porque el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, les dice Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos este mensaje, 23 días después de la primera represión, que es el 24 de este sexto mes, el pueblo retoma físicamente la obra en el templo. El 14 y 15 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, aquí el profeta les exhortó a que se muevan, despiertan, meditad sobre vuestros caminos, despierta el espíritu de Zorobabel. Y aquí ellos reaccionan, temieron a Jehová, ¿cierto? Y ellos retoman esta obra después de 16 años. Lo que resalta aquí es la velocidad de la respuesta. En casi toda la historia profética de Israel, como les mencioné, la reacción al llamado de Dios siempre, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la respuesta que nosotros hemos visto en los profetas anteriores, cuando Dios tenía que venir y darle arrepiéntanse? ¿Qué siempre ha pasado? ¿Acuerda usted de un profeta, de algún mensaje que pasaba? No entendí la pregunta. ¿Se acuerda de un profeta de los que se han estudiado cuando el profeta anunciaba un mensaje? ¿Cómo respondía al pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Jeremías era uno de ellos, pues, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Se arrepentían? Pero Con el después de hermano de cuántos Oscar. mensajes, No, pues De después, Barton, que era terco. cualquier tiempo, después de mucho tiempo, cuando ya tenían hasta el cuello, ahí recién, y es lo que nos pasa a nosotros también, si para qué. exacto, pero no se arrepentían literalmente si se iban al exilio, po. Jeremías profetizó, 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 pero fueron exiliados porque no entendían. Por lo tanto, la Más que respuesta nada siempre, remordimiento, lo hacían por claro, remordimiento, y era por entre el comillas. momento, ya, sí, 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 pero ¿qué dice la escritura? Pero volvían a la idolatría. Volvían. Volvían. Entonces, como, ya, arrepiéntanse, ya, así no repetimos. De nuevo, arrepiéntanse, ya, así no repetimos. Pero no hubo caso, fueron exiliados. Entonces, el mensaje siempre fue reactivo, siempre fue resistencia o de silencio prolongado. Pero aquí no. Aquí, en esto, vemos que el profeta habla y el pueblo, dice el versículo, temió delante de Jehová. No con pánico, ¿cierto? Sino que ese temor reverente de reconocer con quién se está tratando. Si a veces, hermano, eso es lo que nos pasa. A veces no entendemos qué Dios es el que nosotros servimos. Hemos estado hablando constantemente estas semanas acerca del conocer a Dios. Y la última vez que yo compartí el mensaje decía, a veces conocemos una faceta de Dios, a veces conocemos de Dios lo que nosotros construimos, pero entendemos quién es Dios y a veces somos irreverentes a lo que Él está haciendo.
Eh, pero acá nosotros vemos, ¿cierto?, que ellos temieron a Dios. Cuando nosotros de verdad entendemos quién es Dios, entonces entendemos quién es el que nos habla. Y cuando su mensaje es entregado, lo oímos, porque sabemos quién es el que nos está hablando. Y la respuesta natural al saber quién es el que nos habla no es de debatir, es de inclinarse. Si ese es el tema, nosotros queremos, y me gustó mucho algo que el pastor David compartió el domingo cuando él dijo, siempre nos queremos justificar. Oye, pero es que tú hiciste esto. No, no, es que por esto. Siempre queremos justificarnos en todo. Cristo ya nos justificó. Entonces, cuando Dios a nosotros viene y dice, esto no me gusta, esto no lo estás haciendo bien, no, no, es que Dios yo lo hago por esto. No, es que tienes que amar, es que no lo amo por esto. No, es que tienes que perdonar. No, es que no perdono porque me hizo esto. No, es que tienes que, no sé, renunciar. No, es que no renuncio por esto. Siempre tenemos una excusa para algo. Siempre, y es nuestra naturaleza. Pero cuando entendemos que es Dios el que nos está dando el mensaje, no debatimos, nos inclinamos, porque sabemos que lo único que nos queda es rendirnos, pedirle que nos ayude si nosotros no podemos y esperar que Él sea el que nos guíe. Entonces, acá hay un detalle, eso sí, que no podemos pasar por alto. Y es que Dios no los deja solos en esta corrección. Y esto es precioso, hermanos, porque ellos apenas responden con humildad. Ellos dicen, sí, ok, temieron al Señor. ¿Y cómo respondió el Señor? Lo mencioné. Ellos dicen, aquí dice, y temió el pueblo de Jehová. ¿Y cómo responde Dios a ese acto de humildad? Los Lo dice, vuelve lo a, dice. los vuelve a, No, pero lo los dice vuelve. aquí, lo dice, lo dice, lo dice, lo Ah, dice, lo perdón, dice. perdón, 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 perdón. Lo Vuelve a dice, nosotros. Yo estoy con ustedes, dice. Versículo exacto, 3. exacto. Entonces, hermanos, cuando nosotros respondemos con humildad a lo que Dios pide de nosotros, aunque nos cueste, aunque sea sumamente duro, Él nos responde con su presencia. Si no tienes que hacerlo solo, si no tienes que preocuparte de esto, porque yo estoy con vosotros. Aquí Dios no amplía el reproche ni acumula más cargos. Ese es el patrón de Dios. Su reprensión nunca busca aplastar a nadie, busca restaurar. Cuando Él a nosotros nos quiere enseñar, nos quiere disciplinar, nos quiere guiar, nunca va a ser para maltratarnos o para castigarnos o para pisotearnos, sino para restaurarnos y para decirnos, ¿te cuesta difícil? Yo estoy con vosotros. Y otro dato sumamente importante, que es lo que les mencioné, es el dato cronológico. Aquí nos habla en el último versículo que leyó el José, nos da este dato cronológico sumamente importante, donde pasan 23 días entre la palabra de Ageo y el momento en que el pueblo retoma físicamente la obra. 23 días pasaron. O sea, el temor, el respeto fue inmediato, al tiro. Sí, ok, tememos. Pero la obediencia concreta tomó 3 semanas en materializarse. Y eso es la verdad. Porque reconocer que estamos mal delante de Dios es el primer paso, muy importante. Pero escúchenme bien, la obediencia real se mide en las acciones. Es por eso que cuando nosotros hacemos cultos, llamados y son gloriosos y nos comprometemos, está súper bien. Pero ¿cuándo es donde se ven los cambios? En las acciones. Ahí es donde se ven los cambios. Uno puede hablar y comprometerse y entender el mensaje. No, sí, yo sé que esto fue una palabra de Dios para mí. Yo sé, lo entendí, lo recibí clarísimo. Sí, lo acepto, lo entiendo, lo recibo. Pero la obediencia se materializa en las acciones. El que yo recibo la palabra, el que yo la entiendo, la recibo con humildad, es cierto y se mide según la acción que hacemos después de recibir esa palabra, no solo la emoción del momento. Entonces,
es algo que aquí el profeta nos transmite y es algo extraordinario. Y esto es lo que quiero que reflexionemos en este primer mensaje del profeta. Dígame usted o usted reflexiona ahí, ¿cuánto tiempo a veces pasa en que en nuestras vidas, entre ese momento en que sentimos la convicción de que Dios nos está hablando, Dios nos está dando una instrucción, Dios nos está dando una guía, una palabra, ¿cierto? ¿Cuánto pasa entre eso tan fuerte y el día en que efectivamente vamos y le ponemos manos a la obra? Entonces, eso es lo que tiene que estar en nosotros para analizar. La palabra del Señor siempre nos habla, hermanos. Dios siempre nos habla y podemos recibirla y creerla y identificar que es Dios. No, Dios me ministró, Dios me habló tanto. Sí, amén. Y tenemos esa convicción y la seguridad de que es Él. Pero lo que tenemos que después analizar y reflexionar, ya, pues, manos a la obra, entonces. Si Dios nos habló, hay que retomar la obra, hay que retomar lo que abandonamos, hay que retomar lo que dejamos tirado, hay que retomar lo que quedó ahí sin terminar, hay que retomar lo que comenzamos y que no terminamos, hay que retomarlo. Eso es materializar que yo he recibido la palabra y que la pongo por práctica. ¿Sí? Vamos entonces al segundo mensaje de Ageo. Vamos a ir al capítulo 2. Si alguien me ayuda del versículo 1 al 9, por favor. Yo puedo leer el del 1 al 9. Ya. Lo voy a leer en la NTV, por si acaso. Ya. Del 1 al 9. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y el remanente del pueblo de Dios, allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa de este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compra este con el otro? No se parece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte, Jesúa, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes, así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Gracias. En esta parte, en este mensaje, tenemos varios puntos. ¿Ya? Podemos ver acá que un mes después, aquí lo menciona, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, ¿cierto? Ageo enfrenta un nuevo desánimo, una nueva situación, porque quienes habían visto el templo de Salomón, acuérdense ustedes, en Samuel, cuando terminaron el templo, celebraron, fue un templo majestuoso, único en la vida. Ellos consideraban, los que lo habían visto, consideraban que el nuevo templo era insignificante en comparación a lo que estaban viendo ahora, ¿ya? Porque era más pequeño, no tenía la misma estructura. Entonces aquí Dios les responde con 3 mandatos. ¿Se fijaron cómo les dice o no? ¿Qué Dios le dice? Les repite 3 veces. Sé fuerte y sé fuerte.
Exacto. Dios Me le dice acordé de eso. Josué. Eso le dice nomás Dios. No le empezó a decir, ya, pero es que mira, Aníbal. No, fuérzate, fuérzate, fuérzate. Dirigido a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Y con la reafirmación de su presencia, mediante su espíritu, en términos que recuerdan explícitamente el pacto del Éxodo, lo dice acá el 2:5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, aquí vemos que estaban sumamente desanimados por lo que estaban viendo, por lo que estaba sucediendo con el templo y no confiando en que Dios estaba ahí. Dígame usted, aquí en ese momento era sumamente relevante el templo, lo sabemos, ¿cierto? Porque ahí es donde habitaba la presencia de Dios. Pero ¿qué le pasaba a este pueblo? Ya habían entendido que había que construir el templo, que Dios estaba con nosotros. Pero ¿por qué era tanto el desánimo? ¿Qué le pasaba? ¿Cuál era la visión del pueblo según lo que entiende de lo que hemos leído, de lo que vemos, lo que ha pasado en este contexto? Que al principio, como decía la palabra, estaban preocupados de ellos mismos, entonces no estaban en comunión con Dios, pues, por eso estaban desanimados igual. Sí. Ujú. Por la apariencia, porque, claro, usted al principio decían que sus casas eran lujosas y todo el tema, y ahora este templo que habían hecho era inferior al primero, po. Entonces, eso como que los desalentaba. Desalentaba. Sí, 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 sí. Finalmente acá nosotros vemos que a pesar de que entendieron la instrucción y que tenían que construir, pero sucedió algo entre medio, po. En 16 años olvidaron la prioridad y perdieron el enfoque, porque tenían que construir el templo para que la presencia de Dios estuviera ahí. Pero olvidaron que la prioridad era esa, que la presencia de Dios estuviera en el templo. Y perdieron el enfoque. 16 años. ¿Qué le habla a usted? Dígame que reflexiona. ¿Qué le habla a usted de 16 años de espera? ¿Qué sucede en esos 16 años? Desánimo. Desánimo, ¿ya? Vivir la montaña rusa. Arriba, más abajo que arriba, más abajo que al medio, más abajo que al más abajo. Una montaña Sí, rusa. sí, Temor, inseguridades. sí. Dudamos, perdemos la fe porque no vemos nada. Ya, pues señor, ¿en qué momento va a pasar algo? 16 años voy a tener que esperar. El tema, hermanos, es que acá pasaron 16 años en que ellos no actuaron, no Dios. Y en esos 16 años donde esperamos el tiempo de Dios para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para cumplir el llamado, para el ministerio, 16 años de espera, por supuesto que uno pierde el enfoque, porque en esos 16 años, hermanos, es donde podría venir esta baja de espiritualidad, es porque no había templo, no había presencia, no había relación. Entonces, ¿qué voz estaban escuchando? ¿Cómo es que se estaban alimentando? ¿Cómo es que se estaban fortaleciendo? ¿Cómo es que crecían ellos? Entonces, por supuesto que ante la primera experiencia visual, porque ellos estaban, sus ojos estaban mirando, ah, ya hagamos el templo, ya sí obedecemos, hagamos el templo, y cuando lo ven terminados, chuta, pero es que el otro era gigantesco, po, pero es que el de Salomón era de mármol, tenía pilares de oro, su piso era del resplandeciente y este un piso de cerámica nomás. Entonces, ante la primera situación, por supuesto que nuevamente vino el bajón, po, que no había firmeza. 16 años donde no había firmeza en lo que Dios tenía para ellos. Entonces, lo que llama aquí la atención es que
es con lo que Ageo nuevamente está peleando, a lo que se está enfrentando. No es contra la desobediencia, porque ya pasamos a etapa, listo, obedecieron, sino aquí entra la comparación. El pueblo estaba trabajando. Ellos habían retomado la obra, ¿cierto? Después de un mes, lo hicieron, comenzaron, pero aquí la adversidad no era el que no trabajaran, no era el que no actuaran, sino que es el desánimo que nace de, y mire esto, de mirar el pasado y sentir que lo que uno construye no alcanza. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón miraban ese segundo templo más pobre, más pequeño, y lo medían con una vara que no era la suya. Y esa es la trampa que muchas veces vemos y es lo que está aquí en este segundo mensaje. Es comparar el capítulo de lo que hoy vivimos con uno anterior o con otro y salir perdiendo siempre. Es cuando comenzamos a medir, hermanos, con una vara que no nos corresponde. Medimos, no es que lo que yo tengo con lo que tiene el otro. No, es que lo que yo vivo con lo que vive el otro. No es que antes, yo me acuerdo siempre, años atrás, le dije una frase al pastor que yo tenía y me dice, no, no vuelvas a Egipto, me dice. Tienes que seguir caminando. Y es como que nosotros a veces recordamos y mencionamos al pueblo, Señor, pero es que, o sea, Moisés, hubiéramos vuelto, no hubiéramos quedado en Egipto, allá había alimento y nos sacaste acá para morir. Porque uno dice, pero ¿cómo querrían preferir vivir allá de esclavos que acá en libertad? Y es lo que muchas veces nos pasa, hermanos. Es que antes no tenía tanto problema, yo antes no servía al Señor y no tenía tantos problemas, no tenía tanto conflicto. Y ahora que sirvo al Señor me pasa de todo. Ahora que sirvo al Señor tengo puras pruebas, puros problemas. Y preferimos volver a la esclavitud de Egipto que vivir en la libertad de que nos enfrentamos a dificultades, pero que está la nube ahí en la noche calentándonos, pero que está ahí el sol calentándonos todo. Preferimos vivir en esclavitud que con las promesas del Señor en medio de las diversas situaciones. O también preferimos vivir otras vidas. Es que ellos es mejor que yo. Es que esto es mejor que nosotros. Y entramos en este sentido de comparación y a la larga siempre sentimos que perdemos. Y es como el dicho, que el pasto del lado siempre es más verde que el mío. Si yo tuviera eso, yo haría esto. Si yo hiciera tal cosa, se imagina, nosotros nos ponemos a pensar, bueno, si nuestra iglesia tuviera una pantalla LED, nosotros haríamos tal cosa. Si nos ponemos a esperar, hermano, si la iglesia tuviera tal cosa, nuestro templo a lo mejor es como ese templo chiquitito que veían los ancianos. Oye, es que yo iba a otra iglesia más grande y más bonita y me vine para acá, chiquitita. Bueno, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Y vamos a ver eso, vamos a estudiar lo que eso significa. Entonces, la respuesta que Dios les hace acá es sumamente interesante, porque, mire, aquí Dios no minimiza el sentimiento, ¿ah? Porque a veces podemos pensar, ay, es que uno no puede estar triste, ¿acaso? Si uno no puede sentirse con pena, con triste, sí, sí puede. Puede estar apenada y triste y angustiada y con toda la angustia de la vida, puede. Pero lo que Dios nunca hace es que no lo alimente. Eso es lo que nos sucede. Dios no minimiza los sentimientos, pero tampoco los alimenta. Y aquí no les dice, mira, en realidad su templo es igual de bueno, así que tranquilo. No, no, no. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué lo dijo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué les dijo? Se esfuercen, que se esfuercen. 3 veces. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. A cada uno de los responsables se los dice. Aquí no es una negación al desánimo. Sí, estaban desanimados porque ya han visto algo extraordinario y ahora, pucha, que estoy chiquitito, que me da pena, me da nostalgia por lo que viví, por lo que hice, por lo que me pasó. Sí, Dios no lo niega, no es una negación al desánimo, pero es una orden de seguir moviéndose a pesar del desánimo.
A mí me gustó este profeta porque yo digo, Señor, yo quiero ser como Ageo. Ay, a algunos no les gusta el mensaje así, pero perdónenme. Pero un mensaje concreto, Sí, es como directo. Ageo. Un A mí me mensaje con... encanta. El otro día, ¿quién dijo? Ah, parece que el pastor David predicó la cosa. Nos ganamos enemigos por causa del mensaje. Ya, pero aquí, ¿cierto? Él no niega lo que siente, no niega que la estén pasando mal y que estén tristes por recordar y vivir en la melancolía del pasado. No lo niega. Pero aquí sí les dice, ok, pero esfuércense, tienen que seguir. Entonces, es una orden de moverse a pesar de estar desanimado, a pesar de estar triste. Y lo sostiene con lo único que realmente puede sostener ese esfuerzo. Cuando aquí el profeta lo dice, y también este es un mensaje que amo y que me encanta también decirlo. No es que no esté triste, no es que no se desanime, no es que las pruebas no le afecten, no es que los problemas no la desanimen o no la angustien. No, no, no. Si las pruebas y las dificultades a todos nos ponen mal. Nadie está preparado para muchas cosas, nos duelen, nos da pena, a veces nos rompe el corazón. Por supuesto que sí, pero esto es lo que a mí me convence cada día de que sí se puede. Esto que aquí le dice profeta a través de Dios a este pueblo, que lo único que los puede sostener en ese esfuerzo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo leímos? ¿Qué dice? Dice, po, mi espíritu No está teman. en medio de vosotros. Eso Dice les que Él dice, estaba con nosotros. Yo estoy esfuérzate. con ustedes. Exacto, esfuércense porque yo estoy con vosotros. La Y no misma teman. promesa del Éxodo, cuando Sí. tampoco tenían nada propio y aún así avanzaron. Esa es la promesa del Señor. Sí, que nos da tristeza, que nos preocupamos, que a veces miramos con melancolía el pasado, los por qué, los cómo y los cuándo, y nos da pena. Sí, lo vivimos, nadie lo niega. Pero está esta promesa. Esfuérzate, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la promesa extraordinaria. Y luego viene esta vuelta de tuerca que le da sentido a todo. Y mire, esta parte no te dice, y esto es lo que lo decimos siempre, la gloria postrera de esta casa será Será mayor mayor. que la primera. Y esto es precioso, hermano. Yo sé que esto lo he escuchado un montón de veces, pero no es porque el edificio fuera a ser más grande o más rico. Esa no fue la promesa. No es que les dijo, ya, mira, si después les voy a hacer un templo más grande como el de Salomón. No, de hecho no lo fue. Al menos en muchos años después, no fue esa la promesa. El templo no fue más grande que eso, sino porque en ese templo, hermanos, siglos después, iba a caminar Jesucristo, el mismo Dios iba a caminar en ese mismo templo. Dios estaba viendo algo que ellos no podían ver todavía. Lo que a los ojos humanos parecía un comienzo insignificante, pequeñito, era en realidad el escenario de algo que ningún templo, hermanos, ni el de Salomón, ni de los que vieron después, ninguno tuvo el privilegio de albergar. Jesucristo, Dios mismo. Por eso es que les dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Porque esa es la enseñanza tremenda de este segundo mensaje, que a veces nosotros no vemos lo que Dios tiene para nosotros, no vemos el panorama general. Y hoy día podemos ver una cosita pequeña, sin resultados, sin mucho fruto, pero Dios, hermanos, es el que ve lo que está por ocurrir y que será mucho más grande que esto. Hoy día nosotros vemos a nuestro vástago ahí pequeñito en medio de una comuna medio difícil, medio complicado, pero no es el templo. Que esa gloria postrera sea mayor que la primera, que la presencia de Dios mismo está en ese lugar.
Ahí está Soledad con Oscar, que a lo mejor vienen de una iglesia grande, extraordinaria, pero lo que Dios va a hacer con ustedes en ese lugar, en Melipilla, va a ser mayor que lo que ustedes vivieron. Y esa es la promesa que tenemos que aferrarnos, que Dios no se mide por lugares, no se mide por situaciones, por tiempos o por personas. Dios se mide de acuerdo a lo que Él es. ¿Y quién es Dios? Es extraordinario, es grande. Por lo tanto, este mensaje que Ageo le está dando al pueblo, que no lo veían, imagínense, ellos no tenían idea que Dios mismo iba a caminar en ese templito chiquitito, pero qué glorioso, qué grandeza fue lo que ocurrió en ese lugar. Por eso que esto presta mucho para nuestra vida diaria. No midamos el valor de una obra, de una iglesia, de un ministerio. No midamos un comienzo por lo que vemos hoy, comparado con lo que fue o con lo que podría ser. Porque Dios no mide sus propósitos por la apariencia inmediata, sino por el desenlace de su plan. Lo pequeño de hoy que podemos ver sin que lo sepamos puede ser el lugar exacto donde Dios decide manifestar su gloria más adelante. Por lo tanto, tengamos la convicción de lo que el Señor está haciendo. Amén. Vamos al tercer mensaje, el capítulo 2, del 10 al 19. ¿Podría alguien leerlo, por favor? Capítulo 2, 10 al 19. Amén. La infidelidad del pueblo es reprendida. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo ¿hasta ahí? 19, al 19. Ya. Causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Muchas gracias. Bueno, aquí en esta ya parte, dado que el 24 del noveno mes, ¿cierto? Como lo dice acá, este mensaje utiliza una pregunta técnica dirigida a los sacerdotes sobre la ley del ritual, y es donde les dice: ¿puede la carne consagrada transmitir santidad a lo que toca? La respuesta es que no, le dice: ¿puede una persona contaminada por contacto de un cadáver transmitir impureza a lo que toca? La respuesta es sí. Entonces, con esta ilustración, Ageo enseña un principio espiritual central. La impureza se contagia con más facilidad que la santidad. Es como, por ejemplo, cuando usted lava la ropa. Eh, Mancharla es súper fácil. Con cualquier cosa la puede manchar.
pero después sacar esa mancha cuesta un montón. A veces incluso imposible. Esa es la ilustración que está haciendo aquí Ageo. ¿Cierto? Es que la impureza es súper fácil de contagiar, lo sucio, pero la santidad es algo que no se puede contagiar. Entonces, aquí, este mensaje, que ya es un poco incómodo y necesario, es la pregunta que Ageo elige hacer, ¿cierto? Acerca de que si se puede o no se puede contagiar y no se transmite esto. Entonces, es mucho más fácil ensuciar algo limpio que limpiar algo sucio. Y con eso, Ageo desmonta una ilusión muy común en el cual que la idea de que basta con hacer algunas cosas bien, sé, ofrendar, sacrificar, cumplir con el templo, servir en algo poquito, para que eso compense o cubra todo lo demás. Pues así no funciona. Un pueblo puede estar ocupado en cosas religiosamente correctas y aún así tener todo contaminado desde la raíz, porque la desobediencia previa no se queda aislada, se filtra con todo lo que toca sus manos. Entonces, en este pasaje, lo más fuerte, cuando dice todo lo que aquí ofrecen es inmundo, no dice que sus ofrendas fueran hechas con malas intenciones. El problema no era la forma, sino el estado del corazón que las traía. ¿Se fija usted? Aquí, y es lo que siempre mencionamos, no es el servicio que usted hace, no es la ofrenda que usted hace. Usted puede pasar en la iglesia de lunes a lunes, pero es el estado del corazón con lo que lo hace. Usted puede ofrendar grandes cantidades de dinero, pero es el estado del corazón, la intención con lo que hace. Cuando hay una desobediencia sin resolver de fondo, hasta el servicio bien intencionado sale contaminado, porque la fuente es la contaminada. Entonces, esta es una advertencia contra la religiosidad que cree que el cumplimiento externo puede operar de manera independiente al estado interior, a lo que verdaderamente está en el corazón de la persona. Pero el mensaje no se queda solamente ahí, sino que es lo que salva de ser solo una condena en esta parte. Justo después de exponer esta parte, ¿cierto?, de la contaminación, viene el giro. Desde este día, dice, os bendeciré. Nuevamente, aquí hay una palabra de Dios para este pueblo, porque no es una promesa condicionada a que primero prueben ser puros por su cuenta. Y eso es lo fascinante de esto, sino que es una promesa que llega en el mismo momento en que reconocen su condición. El arrepentimiento no borra retroactivamente lo que pasó, pero sí abre una nueva cuenta desde ese día en adelante. Imagínense este secreto. Cuando nosotros nos arrepentimos, se abre nuevamente esto de, ok, volvemos a empezar. Y todo lo demás, toda la cuenta de deuda para atrás se borra. Y hoy día comenzamos todo de nuevo. Entonces, Dios no le pide aquí que se limpien solo antes de acercarse, sino los bendice en el momento en que se vuelven a Dios. Eso es, eso es solamente, eso es suficiente. Entonces, hoy nosotros deja muy en claro que la santidad no es un estado que se alcanza por acumulación de buenas acciones aisladas, que yo hago acá, que yo doy esto, que yo esto digo, sino que es algo que requiere cuidar la raíz, el fondo de lo que somos, no solo los frutos. Y al mismo tiempo, no hay que quedarse atrapado en la culpa de lo que estuvo contaminado antes, sino que hay desde ese día, desde el día en que vino el arrepentimiento, todo vuelve a comenzar. La escritura dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, el mensaje que acá les habla Ageo al pueblo es que, ok, ustedes se arrepintieron de esta contaminación, yo los voy a bendecir. Vamos al cuarto mensaje entonces, el capítulo 2, del versículo 20 al 23. Si alguien me ayuda a leer esos últimos versículos, por favor. Yo, pastora. Se muteó. Al tiro, ahora sí, ahora sí, Ahí ahora sí. está. Que tengo que leer del celular porque
No veo, estoy sin lente. Ya. 22. Del 20 al 23. Perdón, del 20 al 23. Del 20 al 23. Dice, promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Transformaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Este entonces es el último mensaje que entrega Ageo, el mismo día que el mes anterior, ¿cierto? Pero este mensaje está dirigido exclusivamente a Zorobabel. Los otros 3 anteriores eran al pueblo, pero este solamente de manera íntima, personal, estaba dirigido solo a este hombre. Deme un momentito. Y lo que Dios le dice acá no es una instrucción más sobre el templo, ya no le está hablando de la construcción, ya pasó eso, terminó, ya les dijo todo lo que tenían que decir, sino que acá le está hablando acerca de una restauración de identidad. Y este mensaje, hermanos, es el último y es precioso lo que vemos acá, porque acá les dice todo del 21 al 22 que le promete conmover cielos y tierra, derribar los tronos, los reinos y destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Entonces, esta imagen, y aquí le dice, ¿cierto? En este día te pondré anillo de sellar. Anillos de sellar son esos anillos de sello, donde esos anillos que usan los reyes y que sellan las cartas. A eso se refiere ese anillo de sellar. Y le dice, y en esta imagen, en esto que le está expresando a Zorobabel, es algo sumamente diferente de lo que sucedió en el profeta Jeremías, donde Dios, ¿se acuerda al principio que le dije que Zorobabel era nieto de Joaquín? Dios en Jeremías le había declarado que Joaquín, su abuelo, que fue malo, este hombre fue malo, fuera como un anillo de sellar en su mano derecha y lo iba a arrancar por rebeldía. En Joaquín, ahí Dios le habló a Jeremías para que le diera una palabra a Joaquín, que lo iba a desterrar, que le iba a quitar el anillo. Le dio una profecía, pero de ira, de castigo a este hombre, y para él y para su descendencia. Entonces, lo que está pasando acá es que en Zorobabel Dios revierte esa situación de sentencia y restaura el honor y la dignidad de esta línea davídica, porque Joaquín era descendiente del linaje de David y esa descendencia había quedado ya castigada, por así decirlo, había quedado ahí, ¿cierto? Ya maldecida por el comportamiento, pero Dios, con lo que había hecho en Zorobabel, que había despertado su espíritu, que Zorobabel fue obediente, Zorobabel vino y hizo el llamado a construir el templo, revertió esta situación y volvió a darle honor a esta familia, volvió a darle dignidad, ¿cierto? De hecho, en Mateo, cuando hablamos de Jesús en la genealogía, si usted lee la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, ahí se incluye a Zorobabel en su genealogía, mostrando que esta promesa apunta en última instancia a que el Mesías iba a nacer desde esa misma línea. Entonces, Dios le había dicho a este hombre, a Joaquín, ¿cierto? Que él lo arrancaría, una imagen brutal de rechazo de una dinastía
que perdía su lugar de honor por el pecado de estos reyes. Entonces, es difícil imaginar una sentencia más definitiva, o sea, ya no, te voy a arrancar, basta, vas a desaparecer. Pero generaciones, ver que generaciones después, a un nieto de ese mismo Joaquín malvado, Dios le dice exactamente lo opuesto: a ti te pondré como anillo de sellar. Dios no está corrigiendo el lenguaje por casualidad. Imagínense, a Joaquín le dijo: te arrancaré el anillo de sellar. Y aquí le dice: te pondré como anillo de sellar. Yo digo, Dios, que se preocupa de estos detalles tan honestos, tan lindos. Él está revirtiendo deliberadamente su propia sentencia. Lo que una vez le arrancó a alguien, ahora se lo vuelve a colocar. Entonces aquí, hermanos, nosotros podemos ver cómo Dios actúa a través del tiempo. El juicio sobre una generación no es la última palabra sobre las que vienen después. Zorobabel no hizo nada para merecer esa restauración por sí mismo, más allá de ser fiel en la tarea pequeña que tenía por delante: reconstruir un templo modesto en un rincón de un imperio persa, ¿cierto? Y aún así, Dios elige precisamente a través de esa fidelidad silenciosa devolverle a su línea el honor que parecía perdido para siempre. Y luego, en lo que está Mateo, ¿cierto? Con este nombre siglos después, que lo incluye en esta genealogía. Lo que en el momento pudo parecer solo una palabra de aliento para un gobernador provincial desanimado, pero resultó ser el eslabón necesario en el plan que terminaría en el Mesías. Zorobabel nunca vio ese desenlace, solo tuvo la promesa, pero no el cumplimiento visible. Por lo tanto, queridos hermanos, muchas veces lo que nosotros podemos ver como algo insignificante, como algo, ya, sí, Dios me promete tal cosa, a lo mejor no es algo que vamos a ver nosotros, pero ¿y qué tal nuestras generaciones? Qué tal los que vienen detrás de nosotros, que vean algo cumplirse visiblemente en esta promesa del Señor? Entonces, la enseñanza aquí más honesta de todo el libro de Ageo es que a veces Dios nos escoge y nos da una palabra de propósito sin mostrarnos para qué es exactamente. Zorobabel edificó un templo que nunca llegó a verlo glorificado, y llevó una promesa que nunca llevó a ser cumplida, pero su fidelidad fue la semilla y el fruto llegó generaciones después sin que él lo supiera. No siempre se nos da a ver el final de lo que Dios está tejiendo a través de nuestra obediencia, pero solo se nos pide sostener fielmente la parte que nos toca. Por lo tanto, este libro de Ageo nos entrega un montón de enseñanzas, pero por sobre todo hay un mensaje claro de que en medio de las situaciones, aunque no veamos la promesa, aunque no sepamos de qué se trata toda esta situación, es confiar en la promesa, que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Amén. Por lo tanto, que esto nos lleve a reflexionar y a examinarnos honestamente. Primero, en qué es lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos. Primero, quizás en nuestras comodidades, pero no en lo que corresponde a la prioridad de Dios. Entonces reconozcamos que muchas veces el desánimo colectivo frente a oposiciones no es la excusa válida para abandonar la obra que Dios le ha encomendado. Si usted tiene un propósito, si usted tiene una función, si usted tiene una tarea que hacer, debo decirle que la palabra dice: esfuérzate, 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 porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Así que creamos y confiemos en que aunque hoy no vemos nada, no sabemos lo que el Señor tiene planeado. Y lo que Él planea es suficientemente bueno para lo que nosotros necesitamos. Esto, hermanos, entonces es el libro de Ageo. No sé si quieren comentar algo. Ya son las 10:20 de la noche. Pero Como todos los libros, como todos los libros, eh,
interesante, que deja pensar, que deja una enseñanza y que nos habló de cosas que realmente a veces nosotros nos olvidamos, como por ejemplo preocuparnos del templo, que en estos tiempos de hoy muchas veces no lo hacemos. Entonces creo que es una enseñanza que debería ponerse en práctica en estos tiempos igual. Así es. Yo había leído a Geo en oportunidades, pero claro, había muchas cosas que no entendía. Entonces ahora cuando, claro, usted nos dijo, le estoy haciendo este contexto para que podamos entender, es increíble eso. Porque si no, claro, yo, sin saber lo que usted nos explicó al principio, es como no podemos entender como la profundidad. Eso es lo que tiene que ver con lo que usted nos enseñó antes de que fuéramos de la iglesia, en la clase de homilética. Homilética, Maravilloso. homilética, Homilética. homilética. Sí. Sí. Sí, por Así que supuesto que sí. gracias. Muy bueno. Qué bueno, ahora entendemos y captamos un poco más de Ageo, de los por qué y los cómo. Así que eso, hermanos, voy a mandar las preguntas de esta clase para que usted las pueda responder. Responda las que han pasado, no deje de hacerlo. Le va a ayudar a usted mismo. Nosotros no ganamos nada con que usted nos responda, porque nosotros damos la clase, por lo tanto sabemos. Pero al que usted la responda le va a ayudar a reflexionar a usted más. Así que responda, nosotros no estamos mandando notas, así como, usted sacó un 7, usted un 5. Lo que nosotros queremos es que usted reflexione acerca de estas clases, ¿ya? Así que les mando las preguntas ahora al terminar. Muchas gracias. Voy a terminar la grabación. Esta clase está grabada también, si es que quiere volver a escucharla.